David Guerra, Borja de Matías, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Periodista Digital. Muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias por invitarnos. Nada, hombre, venís a presentarnos esta joyita de la selección española, ¿no? De la historia. Habéis recogido muchas pequeñas historias de todo lo que ha sido el fútbol de la Roja. Del gol de Zarra al gol de Iniesta, ¿por qué creéis que en lo sucesivo va a costar que haya un gol de esta índole? Hombre, siempre cuesta, ¿no? No es fácil ser campeones del mundo, ¿no? Por ello el subtítulo también, ¿eh? Eso de por qué no siempre hemos sido campeones, ¿no? Es que durante muchos años de nuestra historia, precisamente desde el gol de Zarra, en el que por primera vez en nuestra historia, para mí empezamos a existir, ¿no? A nivel internacional y estuvimos entre los 4 primeros del mundo, hasta el gol de Iniesta nos ha sucedido de todo. Hemos sido alguna vez campeones, cierto, pero hasta que fuimos campeones del mundo no hemos conseguido ese prestigio que verdaderamente por sentimiento, creo, fundamentalmente de la afición y también, como no, por nuestra historia, el bagaje que tenemos en cuanto a fútbol, nos merecíamos. Y entonces sí, nos han pasado muchas cosas, claro, es un buen repaso histórico, nuestro pequeño hijo que tenemos aquí, Sí, yo coincido bastante con David, y sobre todo porque es difícil que se den unas cifras tan redondas, ¿no? Del verano de 1950 al verano de 2010, y encima que se cierre con 2 goles que han trascendido tanto, ¿no? Sobre todo yo creo que incluso el gol de Zarra trascendió, obviamente el de Iniesta ha trascendido más allá de lo que es el fútbol, pero el gol de Zarra sí colocó a España futbolísticamente en el mapa en cuanto a eso, y sobre todo lo que suponía para una sociedad y para una cultura que todavía iba sufriendo un poco los vestigios de la posguerra y todo lo que era vivir el fútbol por la radio, porque eso se transmitió por la radio y el partido no se pudo ver hasta el día siguiente. Entonces yo creo que es un poco, como ha dicho David, una serie de historias que van marcando cronológicamente por qué no hemos sido campeones. O sea, marcan alegrías, hay momentos del libro en el que uno se va a reír, hay otros momentos en que va a decir, ¿cómo pudo pasar esto? Madre del amor hermoso. Sí. Entonces yo creo que un poco viene siempre bien recordar el pasado para saber quién eres y cómo has logrado conseguir un mundial de fútbol, ¿no? Y empezáis con el gol de Zarra por esto que decís de la repercusión un poco que tuvo, ¿no? Y que la primera vez que parece que España se coloca en el ámbito del fútbol a nivel mundial. Sí, además, para uno que le gusta el periodismo, también aquella fecha viene muy marcada por la figura de Matías Prats, ¿no? Lo que contaba Borja, de cómo la gente en España seguía a través de la radio un acontecimiento como un mundial de fútbol, ¿no? La repercusión tan diferente y cómo ha cambiado el fútbol desde aquel 1950 hasta la actualidad, ¿no? Que hay múltiples emisoras de radio, redes sociales, por supuesto la televisión, y en aquel entonces era un hombre solo, sentado en la banda prácticamente del Estadio de Maracaná, en una silla de tijera, y que contaba a todo el mundo, ¿no? Aquel gol, que por otra parte no fue ni mucho menos el más bonito que probablemente haya marcado Zarra en su carrera, pero que sin duda fue el que más repercusión tuvo y el que significó mucho para la afición española, que curiosamente en aquel mundial se fue como decepcionada, ¿no? De que no pudiéramos ser campeones del mundo. Fíjate lo que nos ha costado llegar hasta 2010, en que no hubiéramos firmado veces el haber entrado entre los 4 primeros y haber llegado a semifinales. Hablas de Matías Prats, un elemento que al final se repite, ¿no? En algunos pasajes de los primeros capítulos, precisamente porque era lo que tú comentabas, ¿no? Un personaje mediático muy ligado a todo lo que pasaba con la selección. ¿Qué os ha dado a vosotros Matías Prats, no sé, como parte de estas historias? Pues yo creo que teníamos, no una duda, nosotros sabíamos desde el principio cómo debía ser el libro, cómo debía estar estructurado, nos gustaba mucho la idea de que algunos capítulos fueran más extensos, de que otros fueran más cortos, de que sobre todo uno de los grandes valores del libro es que estuviese bien escrito, y nos daba igual que fuera, si teníamos que hacerlo en 2-3 páginas, pues nos parecía bien. Y no es que no nos iba a costar buscar un inicio, pero cuando tuvimos una charla con Matías Prats, hijo, pues nos contó cosas de su padre y sobre todo cosas de Telmo Zarra, que era un poco el protagonista de la historia. Pues dijimos, joder, aquí hay algo importante, ¿no? Aquí hay más que una historia, aquí hay un sentimiento, porque luego nos contaba Matías Prats que su padre y Zarra eran muy amigos y que para él era habitual encontrárselo en la sala tomando café y recordando aquel gol en Maracaná, ¿no? Yo creo que ahí sí marca un poco la historia, porque marca la historia de 2 personajes, uno muy ligado al periodismo y otro muy ligado al fútbol como era Zarra, y van el recorrido un poco de la figura de Zarra en Bilbao. Tuvimos la ocasión de estar allí con su familia y con tanta gente que le recordaba, y un poco cómo se sentía eso, cómo se vivía la selección y cómo 2 personas siguieron manteniendo
un poco ese vínculo durante el resto de sus vidas. De hecho, mueren con poca diferencia en las fechas. Por lo tanto, yo creo que cuando lo vimos, tuvimos el inicio claro del libro, que tenía que ser ese capítulo, que tenía que ser esa historia, y a partir de ahí ya ir hilando, ir entrelazando otra serie de cuentos y argumentos. Hombre, Matías Prats luego aparece más adelante, ¿no? A lo largo del libro. No solo en aquel instante es cuando la gente recordará sus narraciones, ¿no? En aquel momento quizás es cuando él se ratificó como periodista, pero más adelante volvía a aparecer y se le recordará porque al margen de la radio luego volvió a pasar a la televisión y aparecía yo creo en la iconografía de muchos españoles. Esa voz ha significado muchísimas cosas, ligada también al nodo y ligada también pues a una parte de nuestra historia que gustará más o menos, pero que sin duda ahí está, ¿no? Aparece también, por supuesto, en la final del 64 y así continúa hasta prácticamente su muerte, cuando nos contaba su hijo que incluso con cerca de 80 años se atrevió a narrar partidos, o a comentar partidos, mejor dicho, en la televisión actual, que en las cámaras de Antena 3. O sea que en el fondo sí que es una figura que va un poco transversalmente a lo largo de todo este periplo, porque también hemos entrevistado a periodistas y en el fondo eso también marca mucho, ¿no? La gente que ha contado el fútbol a todos los españoles también ha tenido su hueco en este libro, porque, hombre, no podemos obviar lo que somos, ¿no? Nosotros no somos escritores, somos periodistas y a partir de ahí escritores. Exactamente. Y además, vosotros periodistas de radio, seguramente os tiendo un poco una trampa, ¿eh? Seguramente que tenéis algún icono en la radio contemporánea que para vosotros es un poco el Matías Prats de aquella época. No sé, algún narrador con el que os quedáis quizás por algún detalle, algún gol cantado, no lo sé. Hombre, no sé, yo creo que David es más de radio que yo, de todos modos. Ajá. Yo, a pesar de haber trabajado en radio bastante, sigo siendo bastante de periódicos y de escribir y demás, pero hombre, hay muchos que te marcan, ¿no? Y sobre todo cuando hablas con ellos y te cuentan, pues yo estuve aquí en este día y este es el gol que yo recuerdo. Yo recuerdo a Chema Abad, que nos contaba, ¿verdad?, que nos decía que para él tantos y tantos goles, pero el gol que verdaderamente le hace llorar en Radio Nacional de España es el gol de Alfonso a Yugoslavia, que era un gol que no nos daba ningún mundial, que no nos hacía ser terceros ni nada. Sí. Era un gol que te metía, creo recordar, en cuartos de final de una Eurocopa. Evidentemente muchos recuerdos están ligados a las narraciones, no se puede olvidar, de Manolo Lama, pero tantos otros, no sé, yo creo que todas las emisoras de radio a nivel nacional y a nivel local pues han contribuido también a esto, porque todo el mundo está apoyando a la selección, ¿no? Y entonces es inevitable, cuando eres pequeño, cuando sueñas, primero sueñas con jugar. Cuando te das cuenta de que no puedes jugar, sueñas con contarlo. Sí. Y cuando sueñas con contarlo, evidentemente te fijas en la gente que está ahí. Y a quien no le ha emocionado una narración de un gol de la selección o de su equipo. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos y yo creo que es muy bonito, ¿no?, que también se vea reflejado en el libro. No existe un Matías Prats en la actualidad. No es posible. No es posible por la capacidad que tenía Matías Prats para relatar las cosas, y porque la radio ha cambiado muchísimo también al hilo del fútbol. Las narraciones de Matías Prats que iban hasta el más mínimo detalle, inventándose alguna cosa por el camino, pero en todo caso lo que él decía era lo que todo el mundo se imaginaba en la cabeza de la jugada, de cómo había sido, a pesar de que luego llegaran imágenes a posteriori a través del nodo, a través de otros medios, incluso en la prensa se podía ver alguna fotografía, ¿no?, de muy buena calidad. A lo de ahora, nos decía Manolo Lama que él no podía fallar, un futbolista. O sea, es que no podía fallar. Todo el mundo estaba viendo lo que él. Entonces no podía, tenía que decir exactamente el nombre, porque si no se le echaban encima, ¿no? Hasta ese mínimo detalle ha cambiado muchísimo. Sobre todo que lo de Matías Prats también iba más allá. O sea, tenemos en cuenta que ahora hay publicidad, que ahora hay comentaristas, que ahora hay un montón de huecos de radio que se rellenan. Antes era un hombre, un micrófono y 90 minutos. Entonces tenía que decir, pues Puchades, que lleva el balón y además le gusta comer a Puchades en el restaurante tal, que está en la calle tal, y además le gustan las cocochas al... No existe nadie parecido. Son cosas que evidentemente van a quedar en la memoria y el recuerdo de muchos españoles. Y como dice David, no hay nadie como Matías Prats. Y la prueba la tienes en la cuña publicitaria de reivindicación de las radios en contra de la Liga de Fútbol Profesional, en la que aparece la voz de Matías Prats. Creo que como es un referente para todos los que hemos hecho radio alguna vez. Le tenemos ahí, sobre todo los vinculados con el mundo del deporte, ¿no? Hay muchos compañeros, por supuesto, increíblemente capacitados y que merecen mi admiración, pero como Matías Prats, hasta el momento no ha habido nadie que tenga esa capacidad para relatar el fútbol. Oye, ¿por qué os surge la necesidad de escribir, de recoger la historia de la selección española en este libro? No sé, yo creo que porque la cabeza no deja de dar vueltas, ¿no? Y yo recuerdo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, soy muy de pensar estas cosas, no sé si eso dice mucho o poco de mí, ¿no? Pero a mí siempre me llamaba la atención, no sé si vi hace un tiempo ya, un reportaje
de la selección que marchaba al Mundial de 1950 con Zarra, con Panizo, Ainza y compañía. Yo decía, joder, para estos chavales, que no dejan de ser chavales de 20 y pocos años, sí. Digo, el encontrarse un poco en otro país, claro, tan distinto como era la España de posguerra, de ver a chicas en bikini en las playas, que aquí lo más corto que se veía era una falda por debajo de las rodillas. Entonces, yo creo que eso te tiene que cambiar también un poco la mentalidad, ¿no? Y a partir de ahí fuimos conociendo historias y surgió la posibilidad, cuando yo entré en Punto Radio, hablé con David, le dije que sí, que podría ser una idea bonita, y fuimos comenzando poquito a poco, entrevistando a gente, y nos iban contando cosas, y esas cosas nos iban llevando a otras. Y así, bueno, pues ya cuando nos quisimos dar cuenta uno y otro, estábamos con más de 50, 60 entrevistas realizadas, que teníamos un proyecto bonito entre manos al que había que darle forma. Luego la gente de Titano Ediciones, también hay que agradecerles que confiasen en nosotros. Y bueno, y ahora estamos aquí encantados de la vida con, como decía antes David, con nuestro pequeño hijo, que lo que ha costado. O sea, ha sido más largo, ¿no? El trayecto, sí, de lo que podría parecer. Bueno, hombre, siempre es más largo de lo que parece. Sí. Yo no sé por qué acepté, la verdad. Pero bueno, él propuso y entre los dos pues fuimos construyendo poco a poco algo que creo que ha sido francamente bonito. Y luego estamos, creo, bastante satisfechos de cómo ha surgido y de cómo tenerlo entre las manos es una sensación muy especial, y que la gente que lo ha leído ya y que lo ha podido ojear en la presentación nos dijo que había quedado francamente bien, pero el proceso yo creo que ha merecido la pena. Al margen de que la idea fuera buena, de relatar cómo ha cambiado el fútbol, la vida, España en general, a través del mundo del fútbol y de todas sus historias, y sobre todo el revivir todos esos sentimientos que muchas generaciones han sentido. Nosotros, que somos más jóvenes, nos ha tocado una pequeña parte de ello, ¿no? Pero hay mucha gente que durante toda su vida lo único que ha tenido que padecer han sido calamidades con la selección española. Siempre ha pasado algo a nuestra selección. Cuando no estábamos cerca de la gloria, últimamente en el 84, pues nos sucedía unos penaltis, un árbitro que nos cruzaba por el camino o cualquier circunstancia y nos dejaba fuera. Y bueno, pues en ese camino, digo, hemos descubierto cómo ha cambiado el fútbol, cómo la gente se emociona muchísimo cuando habla de la selección española, sea donde sea que se encuentre, tanto en Sevilla, como en Asturias, como en Galicia, como en el País Vasco, como en Cataluña, sea donde sea. Cualquier jugador habla maravillas, es el mayor orgullo que has tenido siempre el vestir la camiseta de la selección española, y ese periplo que hemos ido descubriendo, al menos a mí particularmente, la verdad es que es un bagaje que hemos intentado plasmar en el libro en forma de relatos basados, por supuesto, en la historia, con hemerotecas y un trabajo bibliográfico e histórico contundente, sí, sin duda. O sea, hemos sido fiables en ese sentido, de que hemos contado lo que ha sucedido, pero relatado por la voz de los protagonistas, que al fin y al cabo son los que tienen un recuerdo más cercano de lo que les ha sucedido, ¿no? Las historias que contáis, no sé, ¿cuál os quedáis particularmente vosotros a nivel personal? ¿Cuál os ha conmovido? Que a lo mejor desconocíais, ¿no? Por lo que tú dices, que somos más jóvenes para haberlas vivido, ¿no? Pero ¿con cuál os podéis quedar? Bueno, yo hay muchas que desconocía, ¿no? Y lo bonito del libro, aparte de todo el trabajo, yo creo que ha sido ir descubriendo cosas que no sabías, ¿no? Y hablabas con un personaje, yo recuerdo de ir a lo mejor a Sevilla y juntarte con Rafa Gordillo o con los veteranos del Sevilla, con Gallego, con Lora, y te decía, no, pues la historia de Menganito, y tú decías, ¿ese quién es? ¿Ese quién es? Y entonces ibas investigando y vas viendo muchas cosas, ¿no? Yo hay varios a los que les tengo mucho cariño en el libro, no los he contado, son 90 y muchos capítulos son, pero hay uno que le tengo mucho cariño, y es que yo soy muy de los héroes inesperados, ¿no? De esa gente, y creo que lo bonito del libro es que puede llegar a escenificar y se pueden ver muchas personas representadas, porque ahora hablamos de la selección y vemos la gente que ha jugado 70 partidos, 80 partidos, que es un icono, sí. Pero la selección también ha sido de a lo mejor la persona que ha jugado un partido, que ha jugado un partido y ya está. Entonces hay un jugador que jugó, creo que recordar que era la Eurocopa de 1968, un jugador que jugaba en el Valencia, un centrocampista bajito que luego se perdió en equipos de segunda división y segunda B. Pues ese jugador se llamaba Poli y solo jugó un partido y lo jugó en Wembley, marcando a Bobby Charlton. Ahí es nada. Entonces, para Poli, ver ahora la selección española, pues él también le va a poder contar a sus hijos, le va a poder contar a sus nietos que él también es parte de este triunfo, ¿no? Porque a lo largo de la historia él ha estado ahí. Y entonces ahí me emocionó mucho saber cómo tantos años después, Poli, que tiene 70 y tantos, pues sigue viendo el fútbol en su casa con la camiseta con la que jugó ese día en Wembley.
Y eso a mí me parece un detalle maravilloso. Me parece maravilloso porque que haya conseguido mantener la figura para que le siga entrando la camiseta, ¿no? Pero también me parece absolutamente genial que el tío salga con su camiseta, me decía con el 7 bordado a la espalda y me decía con el escudo ese de los aguiluchos y tal. Pues me parece una historia maravillosa que haya gente que pueda decir, mira, yo he jugado en la selección y yo también soy campeón del mundo, ¿no? Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Uno no puede ser ajeno tampoco a lo que hemos vivido. Uno se emociona recordando ciertos acontecimientos. ¿Cómo no se va a emocionar, no? Porque creo que están en el recuerdo de todos y en el presente también, ¿no? Las goleadas ante Malta, la goleada ante Malta, mejor dicho, que no ha habido muchas. También la de Austria, aquel 9-0 con Camacho en el banquillo. El gol de Alfonso, como no lo vamos a recordar. Y me estoy viniendo a lo cercano. Y de historias antiguas, y también había muchas que no conocíamos. Y sin ir más lejos, la situación de Di Stéfano con la selección española. Jamás llegó a jugar una gran cita mundial y en la única que tuvo ocasión, el partido definitivo acabó jugándolo, pero de otra manera. Estuvo en la grada, compartiendo además esa grada con nada más y nada menos que con Pelé. Así que es una de esas imágenes que también quedan y no se me va a olvidar jamás. Di Stéfano y Pelé me los imagino yo en la grada de Mar del Plata, de Viña del Mar, mejor dicho. Allí los dos sin poder jugar y viendo cómo sus selecciones se batían el cobre sobre el césped. Bueno, pues son muchas las historias que no conocíamos también, y que hemos revivido muchísimo, claro. Me hablabas de un gol, ¿no? Del gol de señor a Malta. Sí. Que ha quedado también inevitablemente ligado a la voz de José Ángel de la Casa, ¿no? Otro caso, por ejemplo, de eso. Otro periodista con el que tuvimos la suerte de hablar. Y yo creo que el partido de Malta es de los pocos partidos de la historia de la selección que sucede una cosa increíble, ¿no? Y es que hablas con cualquier persona que estuviese por época ahí y te dice dónde estuvo el día de Malta. Es increíble. Claro. La gente dice, pues yo el día de Malta estuve en casa con mis primos, tal, yo lo vi en un bar, yo estaba trabajando, y eso... Joder, que los recuerdos futbolísticos te puedan llegar a evocar, a que te digan dónde estuviste, tal fecha, tal día, qué hiciste, qué cenaste. O sea, yo no recuerdo qué comí ayer. O sea, y eso que mienten muchos, ¿eh? Porque el partido no fue tan seguido a través de la tele, que luego tuvieron que repetirlo al domingo. O sea, fue sobre ese partido yo animo a que la gente devore el libro, sobre todo, y ese capítulo en particular, porque hay 1000 anécdotas, 1000 condicionantes que tú ibas hablando con uno y decías, pero esto pasa, o sea, pero esto realmente, ¿cómo se pueden dar tal situación de acontecimientos en día y medio, ¿no? Porque nos encontramos en las vísperas de la Nochebuena, en Sevilla, España que tiene que meter 12 goles para clasificarse para una Eurocopa, que era algo totalmente imposible, que no se lo creía ninguno. Entonces, resulta que en televisión española, quiero recordar que tenían ciertas cámaras para hacer el partido, pero como no confiaban ni Televisión Española en el partido, quitan una cámara a la mañana del partido. O sea, nos decía José Ángel de la Casa que el partido se hizo como si hubiese sido un partido regional desde el punto de vista de la realización, porque no había cámaras suficientes, ¿no? Y que luego todo eso se derive en 12 goles, sobre todo con los 9 en la segunda parte, y que el Benito Villamarín, que no tenía ni mucho menos tanta gente, termine con casi más gente de con la que había empezado el partido, pues yo creo que también es un recuerdo imborrable, ¿no? Para toda la gente que lo pudo vivir. Y es un partido que nos clasifica, ¿eh? Es un partido de clasificación. No es ni de una Eurocopa, ni de un Mundial, ni significa un título, ni un pase a semifinal, ni nada. Es un mero partido de clasificación con 12 goles, bien es cierto, con mucha emoción, pero que ha quedado pues otra vez ahí en el recuerdo de toda la gente y que jamás se nos va a olvidar. Igual que el gol de Alfonso. El gol de Alfonso no vale un título, vale tan solo una clasificación en el último instante, el último segundo del partido. Bueno, pues son esas cosas que nos han sucedido a lo largo de la historia, que no tiene por qué. Sí, evidentemente, el gol de Iniesta nos emociona a todos, porque significó lo que significó, igual que el gol de Puyol, igual que todos los de Villa durante la fase de clasificación en la Eurocopa, el gol de Torres y todos esos, porque además valen un título. Pero durante nuestra historia ha habido goles, penaltis, ha habido situaciones en las que pues no nos han valido un título, pero que nos siguen emocionando y forman parte de nuestra historia. Mira, el otro día hablaba con alguien y creo que también este bagaje histórico nos vale para algo. No solo para recordar todo lo que hemos sido y que no hemos sido campeones, sino también para saber asimilar que un día vamos a volver a perder, que nos va a volver a tocar perder. Y que esto es fútbol y que así funcionan las cosas. Que durante toda nuestra historia hemos perdido bastante y hemos logrado ser campeones, y que ahora que somos campeones nos va a volver a tocar padecer algo parecido a lo que lo que nos ha sucedido siempre. Ya nos tocaba ganar, eso es verdad, pero bueno, también nos tocará perder alguna otra vez, seguro.
porque, como bien dices, tenéis historias de derrotas en este libro. ¿Cuál es el gol que no llegó a subir o que subió pero no sirvió? ¿O el penalti que se falló? ¿O el gol anulado con el que os quedáis? A mí me parece sí, muchos. A mí, uno maravilloso, ¿no? Yo creo que es lo recordará todo el mundo y el pobre Cardeñosa lo sufre cada 2 años, ¿no? Cierto es. O sea, yo cuando quedo con Julio Cardeñosa en Sevilla, recuerdo una tarde muy soleada, me viene trajeado y me empieza a hablar del gol y me dice, ya estáis aquí recordándomelo otra vez, ¿no? O sea, porque Julio Cardeñosa es una persona que quiere olvidar a Amaral. Me dijo además, dices que cada vez que escucho el grupo de música Amaral me pongo de me pongo de mala leche. Y no, pues mira, ese hombre pues ha tenido que vivir con eso toda la vida y es con su fallo. Y yo creo que hay gente que bueno, que está ahí, que ha quedado, que Julio Cardeñosa probablemente ese fallo no le haga justicia porque se trataba de un centrocampista con muchísima calidad. Pero bueno, su vida estará siempre ligada a ese invierno en Argentina de 1978, en ese gol que no le marcó a Brasil y que lo sacó a Amaral en la línea. Y yo creo que es uno de esos goles que también por lo que era todo ese mundial, uno de los goles que todo el mundo va a decir, el fallo de Cardeñosa, claro. Eso se va a quedar ahí. Y luego una campaña publicitaria lo recordó muy bien en 2010, no sé si lo tuvisteis ocasión de verlo, es que Cardeñosa le proponen ir a Brasil para dar malfario a la selección brasileña, ¿no? Entonces le hacen recorrerse todo el Pan de Azúcar, todo el Cristo del Corcovado, todas las playas de Copacabana, con una camiseta amarilla con el número 10 que reza Cardeñosa, como si fuera brasileño, ¿no? Dice Cardeñosa que se lo pasó genial y que, bueno, dice, ya al menos el malfario hasta ahora que seguimos ganando, se lo hemos pasado a los brasileños, ¿no? Entonces cada persona tiene su pequeña historia y yo creo que ese es uno de los goles pues que no llegó a subir al marcador y que yo creo que mucho ha marcado la selección. Que ha habido muchos, desde los más actuales, quizá lo de Raúl, aquel penalti que engaña a Barthez y se va a las nubes, qué decir, lo de Corea, el penalti de Joaquín, el penalti de Eloy, la desafortunada acción de Arconada en la final. Ha habido muchas, pero es que muchísimas. Desde eso hasta el famoso Franco Yemma, el niño que saca la bola que no tenía que sacar. En vez de sacar la X de España, va y saca la X de nuestros rivales y al final nos quedamos fuera de otra fase final. Bueno, pues es que nos han sucedido tantas y tantas y es que de verdad yo sería capaz de quedarme con alguna porque al final te enfadas, ¿no? Como Helguera cuando le recordaba lo de Corea, te acabas enfadando porque dices, ¿cómo puede ser posible que nos pasara esto, ¿no? Cañizares me decía un día, es que al final lo de Corea, la sensación que nos transmitió a nosotros es que los españoles dábamos la impresión de cara al extranjero de que se estaban riendo de nosotros. Dice, mira estos pobres españoles que siempre les pasa algo y nunca acaban de ser campeones. Bueno, pues también el gol de Iniesta sirve para cerrar todas esas heridas, restallarlas, efectivamente, y que ya miremos un poquito pues con la cabeza alta todo el mundo en el mundo del fútbol. Oye, y Zarra era un 9, no sé cómo dices en esta tesitura, ¿no? Que parece que no faltan. Venga, entra tú primero. No, yo creo que Zarra, bueno, es evidentemente uno de los grandes goleadores del fútbol español. Y ahora en la tesitura de la selección española, yo es que ni salí el otro día mosqueado después de ver el partido contra Italia, ni creo que la selección puede jugar sin un 9 perfectamente, porque cuando España juega con la posesión del balón, si no pierde balones, no lo necesita. Luego ya entras en la dinámica de que si juegas de otra forma probablemente sí necesites un jugador, un referente. De hecho, España cuando salió Fernando Torres pues se le vieron muchas más acciones de peligro. También es cierto que probablemente la defensa italiana estaba más cansada, ¿no? Yo soy muy partidario de jugar con un 9, pero porque a mí me gusta jugar así. Y dentro de las opciones que tiene España, el que para mí el jugador que debería jugar era Fernando Torres, pero ya te digo que son muchos los matices que se pueden dar en un encuentro, son muchas las opciones que tiene España. Si el otro día quizá hubiera entrado Pedrito, que es un jugador más móvil, no sé, yo creo que nos debemos alegrar, ¿no? Y yo creo que empatar contra Italia entra dentro de lo común. O sea, estás hablando de Italia, estás hablando que es una Eurocopa, estás hablando de que queda mucho campeonato, o sea, y de que no fuiste peor equipo que Italia el otro día. Y de hecho, si Torres llega a meter una de las que tiene, que falló, es cierto que falló, pues estaríamos hablando de que has ganado a Italia y de que has empezado otra vez ganando. Entonces, yo creo que son debates que se tienen que realizar y evidentemente surgen ahora en la Eurocopa, pero yo creo que no hay que darle más vueltas, ¿no? Yo creo que Del Bosque se equivocó y yo creo que él tiene que saber que se equivocó y que probablemente el próximo partido España salga con un 9. Lo mismo sale Negredo, sale Llorente. O sea, si ya no estoy hablando de que tenga que jugar Fernando Torres, es que probablemente un 9 pues pueda ser necesario, ¿no?
En España somos así, ¿eh? Somos campeones del mundo, pero tenemos debates a cada vuelta de la esquina. Y además en este caso es bonito que sea deportivo. Sin duda que sea deportivo porque también hemos tenido alguno bastante enconado, bastante duro, con seleccionadores, con el entorno, con jugadores. Y al final está bien que sea solo así. O sea, que todo el mundo tenga una opinión de quién debe jugar, de que la gente se enfade porque Torres falla un balón, de que a Del Bosque le critiquen porque debería haber jugado de otra manera. Hombre, creo que en este caso, y valorando un poco las declaraciones que escuché después del partido, él valoraba, Vicente Del Bosque valoraba como un experimento lo que habían hecho, ¿no? Hombre, hacer un experimento, el primer partido de una Eurocopa, y hacerlo contra Italia, pues bueno, teniendo en cuenta los grandes jugadores que tenemos, pues te puede salir bien o te puede salir regular, como creo que en este caso salió, ¿no? España en la primera parte apenas existió. Pero bien es cierto que él lo planteó a su manera y que probablemente la próxima vez que intente hacer algo similar, las cosas no vayan bastante mejor sin delantero centro. Que yo estoy de acuerdo que esta selección española, en función también de cómo se plantee la defensa rival, y más si me teniendo en cuenta que se van a cerrar la mayoría cuando jueguen con nuestra selección, puede que sea una gran opción de jugar sin un 9 fijo, con un 9 más móvil. A mí Pedro es un futbolista que me gusta para esas posiciones, con Sés llegando un poquito más de atrás, pero sin ninguna duda que tenemos unos grandes jugadores de calidad y que Fernando Torres llega en un estado suficientemente bueno como para meter alguna de las que tenga, que creó 3, no lo olvidemos, que creó 3 y no creo que todos los delanteros hubieran podido, del mundo, hubieran podido crear esas ocasiones. Y luego a ver si tiene esa fortuna de introducirla para adentro. Está claro que Torres nunca ha sido un grandísimo goleador, pero sí un futbolista que ha aportado muchas cosas a la selección española y que se adecua muy bien a los futbolistas que tiene para abrir espacios y para conseguir aprovechar esas ocasiones. Yo sobre todo me quedaba el otro día con una conversación. De todas las conversaciones que hemos tenido para elaborar el libro, quizá una de las que más me ha marcado y de las que más aprendes es la que tuve con Xavi Hernández, el jugador del Barcelona, la que tuvimos. Entonces, hablando un poco de la selección, Xavi nos hablaba de la importancia de las personas, ¿no? De que ellos habían conjuntado un grupo humano tan importante en el que las personas... Él me resaltaba a Marchena, por ejemplo. Decía, Marchena es clave en la selección y ahora no está. Pero sobre todo también me hablaba de Fernando Torres. O sea, para un grupo de jugadores que lleva jugando 4 o 5 años juntos y que más o menos han confirmado pues lo que ha sido la victoria en la Eurocopa y en el Mundial, ellos saben cómo juega Torres y saben perfectamente lo que puede dar Torres a la selección. Con todos los respetos, creo que no es lo mismo que juegue Álvaro Negredo o que juegue Soldado si hubiese ido a la Eurocopa para el grupo que si juegue Fernando Torres. O sea, yo creo que es un jugador al cual le conocen. El otro día se vio cómo Xavi le buscaba enseguida en velocidad, cómo le mete 2 balones. O sea, esas son cosas, son pequeños detalles que en un partido marcan un campeonato realmente. O sea, marcan realmente y bueno, yo creo que a ver qué elige Del Bosque en el futuro, pero yo como decía David, España puede jugar sin 9, España yo creo que tiene calidad para jugar como quiera. O sea que... Gracias a los dos por haber estado en Periodista Digital. Oye, y que os vaya muy bien el libro, que os funcione muy bien. Gracias a vosotros por el cariño que nos prestáis y por supuesto a toda la gente que nos pueda ver, leer, y pueda meterse en la web, por supuesto, que nada, que ahí tienen a nuestro pequeño hijo, que le damos todo el cariño del mundo, como vosotros. Para el próximo nos volvemos a ver. Hombre, el próximo tardará seguro. Tardará Hombre, mucho, no, si somos campeones, igual hay que hacer una reedición. Pero el gol de Iniesta ahí se mantiene, ¿eh? Ahí se queda ahí. Me parece muy bien. Hasta otra. Hasta luego. Gracias.